Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Empezamos el segundo café un poco más tarde de lo habitual. Hoy martes, día 8. Vamos a hablar en principio, pero rápidamente del tema de Ucrania. Sigue estando la situación cada vez más compleja, siguen aumentando los bombardeos, las decisiones parecen que son cada vez menos efectivas, corredores humanitarios que no funcionan, muerte de algún general ruso, ya van según parece un par, y la situación parece compleja, pero si les parece vamos a dejarlo eso para más tarde, para la noche. Vamos a centrarnos en temas interesantes de la política española, que es lo que en principio creemos manda. Y hoy podríamos hablar de eso que podríamos decir la explosión de Podemos. No sabemos si decir la palabra explosión, porque sería la 25 o la 30 vez que podemos hablar de ese tema, pero cada vez está el gallinero más complicado. Y vamos a explicarlo, no tanto por lo que ha pasado, sino por lo que ha hecho o se ha explicado que ha pasado. Porque fíjense, en las últimas horas han salido diversas informaciones, algunas las habíamos explicado ya en este canal, sobre esa guerra interna entre Yolanda Díaz y Montero y Belarra, y parece que hoy, el domingo, hubo algunas conversaciones, se llamó al orden desde Yolanda Díaz a las otras ministras, y ese movimiento, sobre todo esa explicación del movimiento que ha dado a entender que quien lidera Podemos es Yolanda Díaz, pues ha amonestado y soberanamente dentro de la estructura del partido. No solo ha amonestado a las ministras, sino que ha hecho que vuelva la erupción del macho alfa, ¿saben? Iglesias, recordando que él colocó a Yolanda Díaz y dejando las cosas un poco complicadas. Digamos que Yolanda Díaz ha vendido la moto, ya saben que está tan acostumbrada a vender la moto que no viene de un día más, y ha estado explicando a todo el mundo que la ha querido escuchar, y ahí hablamos de muchos medios de comunicación, que ha solucionado el problema, que ha pasado página, que era un incidente sin importancia, pero claro, las cosas no son tan fáciles. Y fíjense la reacción que ha tenido, llamémosle de venganza, de posicionarse de alguna manera, en este caso es el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que durante la mañana de hoy han sacado un mensaje a través de redes diciendo que va a invertirse 21.000 millones en temas de género y mujeres en España. Un mensaje obviamente falso, vamos a decirlo así de claro, aunque haya puesto de forma transversal, como intentando esconder la realidad. Recordemos, vamos a dos cifras importantes. El Ministerio de Irene Montero tiene un presupuesto de 525 millones. Ya me dirán, si tienes un presupuesto de 525 millones, ¿cómo vas a invertir 21.000 millones? En fin, ¿saben el milagro de los peces que hizo Montero con sus bienes en el Congreso? Que tenía un día 6.000 y luego tenía 600.000, pero claro, en hacerlo en un ministerio parece más complicado, Montero. Pero bueno, cada uno hace como sea. Aparte, desen una idea. 21.000 millones no estamos hablando de una cifra baladí. El presupuesto del Ministerio de Defensa es sobre 10.000 millones. Y el del propio Escrivá, sobre 30 y pico mil, 40.000 millones. Es decir, parece un poco inaudito que se dedicaran 21.000 millones a temas veredes, vamos a decirlo de alguna manera. Y es lo que hemos explicado en muchas ocasiones. Cuando pasan estas cosas siempre hay que leer entre líneas, hay que ver de dónde salen y a dónde van los mensajes. Y aquí el mensaje de hoy desde el Ministerio de Igualdad era otra bomba en profundidad contra Yolanda Díaz en su intento de apaciguar los ánimos, de ser el hilo conductor de Pedro Sánchez en Podemos, lo que hemos explicado tantas veces que parece que aburrimos ya, de que la idea fundamental de Pedro Sánchez era colocar a Yolanda Díaz para captar a todo aquello de Podemos que pueda, considerando que entre nosotros, y utilizando una expresión que se usa, Montero y Belarra no tienen donde caerse muertas. ¿Qué van a hacer estas personas si no son ministras? Les pueden forzar a lo que sea, las pueden ridiculizar, las pueden humillar. Un día aparte como hoy, que van a aceptar todo, porque no saben nada más que hacer. Y hoy hemos visto en ese dimes y diretes la respuesta institucional, vamos a llamarle así. Recordemos un poco el orden de las cosas para aquellos que no lo hayan entendido y para aquellos medios que nos copiarán la historia y aparecerá publicada mañana. Así lo tienen un poco aprendido y lo tienen así
Fácil, vamos a decirlo así, no tengan que interpretar nada, copien, cojan bolígrafo o cojan directamente, son más modernos, el ordenador, o lo graban y van apuntando. Miren, la situación es la siguiente. Yolanda Díaz filtra a sus medios amigos que ha solucionado el problema de aquellas declaraciones de no a la guerra, que el PSOE era el partido no a la guerra, las transmite Isa Serra en aquella declaración de ayer diciendo que no, que hablaban de la derecha, que había sido un pequeño error, bueno, pequeña humillación, vamos a decirlo así, incongruencias de Podemos, ya estamos acostumbrados. Y Yolanda Díaz se da por satisfecha, cree que se alza con el poder ya arrasando todo lo que queda de Belarra y de Montero, y transmite de que ha pasado página. Oiga, que yo he puesto orden, porque la frase que dice cuando filtran sus compañeros, digamos, es he puesto orden en Podemos y pasamos página porque ¿qué vamos a hablar de esta gente? Hasta ahí parece la historia que hemos leído en algunos medios. Correcto. La reacción de las enfadadas, porque al final Montero no dejan de ser personas, hombre, la humillación tan continuada ya se la hizo el padre de sus hijos continuamente, pues parece que eso le crea algún tipo de problema emocional. Pues reacciona diciendo, hoy es el día de estas manifestaciones de mujeres, vamos a demostrar que mandamos nosotros un poco más. Y lanzamos el mensaje de estas redes, inaudito, de que se van a gastar 21.000 millones en estos temas gracias a nosotras. Claro, ese mensaje llega, por ejemplo, en todos los ambientes de la Moncloa, incluido obviamente Escrivá, que dice, ¿cómo leche se van a gastar 21.000 millones si nosotros tenemos el presupuesto que tenemos? ¿Cómo se va a gastar eso este gobierno? Si a mí me están racaneando todo, y Europa no lo va a admitir, obviamente. Y intentan aparentar o buscar de dónde salen esos números. Totalmente inventados, obviamente. El primer recurso, el más fácil, el que pueden hacer todos ustedes, pongan en Google Ministerio de Igualdad, presupuesto, 525 millones. Claro, de 525 a 21.000 millones hay mucho recorrido. Pero al final ha sido un golpe para jugar un poco con esos medios prostituidos de Irene Montero, de decir, oiga, que estamos aquí, Yolanda, no nos dejéis. Y obviamente, cabreo fundamental e importante en la Moncloa y decisión humillante. Que la ministra salga a la rueda de prensa, pero, portavoz del gobierno, la Isabel, no la dejes hablar. Y cuando le pregunten, responde tú en nombre del gobierno. Que se dé cuenta de que está donde está y si no le gusta, que se vaya. Y efectivamente, preguntas en la rueda de prensa directamente Irene Montero, sentada allí, a la izquierda de la portavoz, y la portavoz responde con total claridad, no, eso lo voy a contestar yo. Ella ya hará la respuesta en otro momento, pero aquí estamos hablando de gobierno. ¿Querías una lección, Irene Montero? Te la damos aquí delante de todos, te humillamos delante de todos y sabemos, y ahí es donde va el mensaje fundamental, como ha citado algún otro medio hoy, que eres una muerta de hambre, como Belarra, y que vais a aguantar todo. Problema seguramente emocional y psicológico de Irene Montero, que ve que su paso por la política es una continua humillación de su persona, nadie la valora. Hay que decirlo así de claro. Nadie cree en ella. Y todos saben que no tiene donde caerse muerta. Porque no tiene pasado, no tiene futuro. Y es un títere en manos de políticos más profesionales. A nosotros, la verdad, nos podría dar pena, que nos da, vamos a decirlo así, claro, Irene Montero da bastante pena, es muy lamentable decirlo. Si fuera familiar de alguno, diríamos, chica, deja esto que te estás haciendo daño sola. Ha intentado aparte jugar con el gobierno, hombre, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, jugar con Sánchez, jugar con Yolanda Díaz, que está especializada en navajazos por la espalda. Coño, ten un poco de nivel, no sé. No hagas la tontería de inventarte una cifra para intentar dártelas de algo en un gobierno donde no pintas nada. Y todos saben que, hombre, que a lo mejor mañana coges y te vas por la vergüenza de hoy, por la vergüenza de estos días o por la vergüenza de toda la legislatura. Pero seamos conscientes, Irene Montero, ¿dónde vas a cobrar
¿Dónde vas a tener, dónde vas a colocar como lo que estás haciendo en el ministerio? Y es lo malo a veces que hay que reflexionar cuando llega una incompetente, alguien sin experiencia en la vida, a cargos que jamás debería tener. Porque al final piensen, el presupuesto es mínimo de ese ministerio, 525 millones. Pero ¿alguien de verdad se cree que una empresa privada con 525 millones iba a poner a Irene Montero de directora general? No se lo cree ni ella, y obviamente en el gobierno se lo creen todavía menos. Y esa es la realidad de esa explosión nueva de Podemos, que se está convirtiendo en una explosión, humillación de algunos de sus miembros, que realmente, ya hay que decirlo claramente, tienen el aguante que tienen porque no saben qué hacer con sus vidas. Y es muy triste, que gente con responsabilidad pública esté para aguantar todo lo que ha de aguantar. Fíjense además, quien quiera ver la rueda de prensa, ese momento que hemos puesto en Twitter, la risa que le sale a la portavoz del gobierno, a la Isabel, cuando humilla delante de todos los periodistas a la ministra Montero. Es la realidad de una situación esperpéntica, de ministras, y hablamos de Belarra también, recordemos que hace años ya no existe Belarra, hablamos de Belarra, situación de dos ministras que parecen dos amigas discotequeras de 17 años que no saben lo que es la responsabilidad y que jamás han tenido una responsabilidad, ni creemos algunos, jamás la van a tener. Eso es lo que hay en este gobierno. Gobierno donde, por cierto, Sánchez ha pedido una cosa muy curiosa, pide al rey que dé explicaciones, y uno se pregunta, hombre, está muy bien pedir explicaciones a quien sea, llámese rey emérito, rey el que sea, pero claro, si han archivado tu causa, pues no sé qué explicaciones debe dar. Porque vamos, si a ti te dicen mañana a cualquiera de ustedes que archivan una cosa contra ustedes porque o no hay pruebas por el motivo que sea, hasta por caducidad si quieren, si se ha archivado, ¿para qué tienes que dar explicaciones? Coño, se ha archivado, pues punto. No tiene más misterio. Lo que pasa que recuerden, hay esos comodines que utiliza Sánchez en esa habilidad dialéctica prostituida por los medios, que son Franco y el rey emérito. Y parece que con el archivo el rey emérito acaba difuminándose y Sánchez se queda con menos comodines. Franco, recordemos, ya lo ha trasladado de muerto a muerto y tiro porque me toca, no sabemos si queda mucho recorrido más con Franco. Pero está claro que o empieza a generar nuevos comodines o Sánchez tiene pocas explicaciones que dar. Quien parece que sí que deberá dar explicaciones, curiosamente, es el ministro Salvador Illa. Obviamente, ¿recuerdan aquellos juicios que hablamos en su momento? Pues según deciden los juzgados, no se pueden archivar. Señorilla, usted está muy cómodo aquí en Cataluña, pero está claro que si estamos montando un pollo, por citar algo, por los 50.000 euros del hermano de Ayuso, de alguien que se dedicaba a vender mascarillas, imagínense por los 300 millones de euros de gente que no sabemos ni dónde estaban sus empresas y que obtuvieron contratos públicos. Y ahora hablamos de los más de 100.000 muertos por la negligencia. Lo dijimos en su momento y nosotros en eso no nos tiramos atrás. Hay gente que está viviendo los últimos meses o años de su vida en libertad y que deberían acabar en la cárcel porque lo que se ha hecho no es que no tenga nombre, es que es un auténtico atraco a la inteligencia y una ofensa a la democracia. Y obviamente en ese grupo, creemos algunos, que el filósofo Illa tiene muchos números de estar incluido. Siempre hemos dicho que en política es complicado jugar a juegos de venganza y esas cosas que a algunos les gusta mucho, pero también es bien cierto y no podemos equivocarnos, no debemos equivocarnos, que en política las responsabilidades se deben asumir siempre. Y está claro que Illa fue largado a Cataluña, por cierto, en una operación que acabó en fracaso. Miren quién gobierna en Cataluña, por mucho que luego Redondo, ¿dónde coño está Redondo? Redondo parece cada día más, se le está poniendo la cara arrimadas, porque no se les ve. No, esperemos que, bueno, que puede ser, también, que esté embarazado. Pero bueno, Reynada, recordemos, ya tuvo un bebé.
Felicidades desde aquí. Pero la realidad es que esas cosas no se acaban escondiendo. Y esa es una de las cosas buenas de la democracia, que al final los temas acaban saliendo, guste o no guste a la gente. Como también ha salido hoy el cabreo, y parece que sea un retomar de Yolanda Díaz, pero nos implica un poco cómo funciona esta gente. De Uber Eats, recuerdan la empresa de delivery, de transporte inmediato, en una carta, diríamos de queja, pero creemos algunos que es más de acusación directa a Yolanda Díaz, donde la directora general, si no nos equivocamos, acusa al ministerio de que la ley Rider no se aplica en Globo, su competencia, y que si no se va a aplicar en ellos, recordemos que mantienen autónomos a la mayoría de sus repartidores, ¿por qué ellos sí deben de cumplirla? Recordemos que alguna empresa hasta se fue de España por este tema, y según parece, a algunas se les permite hacer de todo y a otras se les obliga a cumplir la ley. Es esas estrategias del mundo sindicalero, vamos a decir así, del que proviene Yolanda Díaz. Recuerden de que una cosa es pedir al resto que hagan lo que yo quiera y otra es no hacerlo yo o con mis amigos. Una carta que debería dar mucho recorrido, porque lo que nos está diciendo con claridad es algo que es bastante evidente en muchos sectores, y es que hay empresas, sean tecnológicas o no, que se les permite jugar al margen de la ley, y eso algunos creemos que no debería ser lo habitual, ni debería ser lo normal en democracia. Si hay unas normas que las cumplan todos, y parece cuanto menos lógico esa petición de Uber Eats, para ver qué pasa con el tema de la ley Rider y Globo. Fíjense que se está poniendo el día cada vez más interesante, por cierto, un día gris aquí en Barcelona, un día de esos desagradables, hay que decirlo todo, pero donde nosotros seguimos estando con la tranquilidad de seguir explicando las historias. Nos vamos a emplazar hoy, recuerden, ahí por este programa y el programa de la noche, hoy es martes, con más información de noche, como siempre, tener el Patreon, el canal de la transferencia y como siempre decimos, seguimos.